Buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana, presentes hoy en una de las conferencias más interesantes que hemos tenido en los últimos días, especialmente porque se trata del tema de dinámicas y desafíos crecientes en la región que presenta el general Juan Carlos Salazar Salazar, que es una de las unidades más brillantes que ha tenido el ejército colombiano, al cual le rendimos hoy un tributo de admiración y de simpatía y de gratitud porque nos haya querido ayudar en este sistema de presentaciones que hemos venido haciendo y estamos llegando a la número 141. El general Juan Carlos Salazar Salazar ingresó a la Escuela Militar de Cadetes como subteniente del Arma de Ingenieros Militares en diciembre de 1980. Permaneció 40 años al servicio activo. Es ingeniero civil, administrador de empresas, magíster en seguridad y defensa nacional y doctor en Derecho Internacional. Sus últimas asignaciones en actividad fueron comandante del Batallón de Ingenieros, Antonio Baraya, director de la Escuela de Ingenieros Militares, comandante del Comando Operativo de Ingenieros número 18, director del proyecto de reconstrucción de la carretera Arauca-Tame, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, director de la Escuela Militar de Cadetes, gerente José María Córdoba, general José María Córdoba, comandante de la Sexta División Conjunta, jefe de logística del Ejército, jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, comandante del Comando Conjunto número 1, director de la Escuela Superior de Guerra. Su último cargo fue de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Actualmente es docente de maestría, consultor y profesor adjunto de la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos, que es un cargo supremamente importante. El general, pues, es un paradigma que tenemos los colombianos por sus calidades personales, su experiencia y su magnífica actividad en el campo del servicio a la patria. De manera que con el mayor de los gustos y honrándonos mucho con su presencia, mi general, le cedo la palabra para que nos deleite con su tema de dinámicas y desafíos crecientes en la región. Adelante, mi general. Gracias, mi coronel Santamaría. Gracias por su presentación y por haberme invitado en el día de hoy. Para mí es un honor. Para todas las damas y caballeros presentes en esta magnífica convocatoria que regularmente hace mi coronel Santamaría, les presento un saludo muy cordial, afectuoso y respetuoso, y a quienes son mis superiores, lo fueron y seguirán siéndolo, va todo mi respeto y cariño. La presentación para el día de hoy, esas dinámicas y desafíos crecientes en la región, las he dividido en estos 4 temas. Un fenómeno que se nos está dando, que es la competencia estratégica aquí en el continente, las amenazas tradicionales que son persistentes y son transnacionales y tienen que ver con todos los países de la región, unas tendencias críticas que ven en ascenso y finalmente una situación general de seguridad en Colombia. Siguiente, por favor. Hay unas referencias bibliográficas
que he consultado. Muchos de ellos son documentos oficiales, especialmente en Estados Unidos, de la Estrategia de Seguridad Nacional, y otros, como es la Universidad de la Florida, bajo un convenio que tiene el Comando Sur de los Estados Unidos para efectuar análisis y presentar propuestas. Traigo un resumen acerca de lo que se piensa desde allá, y también de otras latitudes, como algunos trabajos que se han hecho en Perú y también acá en Colombia. Siguiente, por favor. Y en esta complejidad, en este contexto complejo que estamos viendo en la actualidad, pues tenemos que empezar por hacer alguna referencia al contexto global en que estamos viviendo, que indudablemente es un entorno internacional bastante turbulento, bastante disputado, donde hay una creciente contienda entre democracias y autocracias. Hay un pulso grande entre estas dos líneas. Hay unos efectos todavía persistentes de la pandemia, especialmente en el tema económico. Hay unos países que todavía no nos recuperamos del todo, una carga importante de deuda. Hay una crisis migratoria permanente a nivel global que también nos toca aquí en la región. La cooperación mundial se ha ido debilitando en torno a intereses compartidos, incluso cuando son aspectos de necesidad de cooperación de importancia existencial, llámese el cambio climático y todos los elementos alrededor de este. No hay esa contundencia en la cooperación mundial, está debilitada. Y un fenómeno que ha surgido en los últimos años con preponderancia, que son las guerras híbridas y los conflictos en zonas gris. Guerra híbrida como la que está viviendo allá en Ucrania, y cuando hablamos de hibridez, pues es donde confluyen acciones de diferente naturaleza, como es la militar, la económica, la social, y esta hibridez es la que estamos hoy observando allá en Europa. Y los conflictos en zona gris, aquellas áreas donde no hay una guerra declarada, pero tampoco hay paz, y eso nos toca también aquí en América, áreas donde no se producen conflictos militares, pero sí se producen conflictos de otro tipo, económicos, sociales, políticos, como lo vamos a ver más adelante. Este es un contexto general que nos hace ver que estamos en un punto de inflexión en la historia. Estamos cambiando aceleradamente y, sobre todo, el futuro que se observa es vulnerable, se observa fragilidad en el futuro, y especialmente esa vulnerabilidad se viene por cuenta de los caprichos de aquellas naciones que no comparten la visión de un mundo libre, abierto, próspero y seguro. Esos caprichos son los que tienen hoy bajo riesgo y amenaza y vulnerabilidad al resto del mundo. Siguiente, por favor, Miguel. Y el tema principal acerca de estas dinámicas en la región es el que se denomina competencia estratégica. La competencia estratégica se deriva de esa competencia geopolítica, esa rivalidad que se da entre las grandes potencias. En el mapa observamos allá en el Indo-Pacífico un área de rivalidad desde hace buen tiempo. En la parte europea, con respecto a lo que sucede en la guerra en Ucrania y en el Medio Oriente. Pero eso no solamente sucede allá. Aquí en América se ha trasladado un área, o se ha producido un área de rivalidad geoestratégica, y es lo que sucede en Estados Unidos con respecto a China, a Rusia e Irán. Son los competidores de Estados Unidos aquí en América. Total que la Guerra Fría, cuando se terminó, pensamos que tenía sepultura toda esa rivalidad, pero no duró mucho. Y finalmente Rusia y China abrieron nuevamente el vuelo, el uno por el poderío económico, el otro por los intereses y las ambiciones como la Rusia, y también aparece Irán, y los vemos
acá en América. Esto es lo que de manera general y universal se denomina competencia estratégica y hace parte de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y esa competencia estratégica que se da entre las grandes potencias y que nos toca al resto de naciones, por el caso de aquí de América, pues tiene unas características esa competencia. Primero, que los actores compiten, en este caso, esos 4 estados aquí en América, para promover o proteger sus intereses. La competencia, entonces, es esa interacción entre los actores para buscar influencia, apalancamiento y ventaja, que ya les voy a explicar su significado. Pero ese es el objetivo de la competencia. Interacción para buscar influencia, apalancamiento y ventaja. Y la competencia es continua, porque las condiciones que definen un estado final aceptable cambian continuamente, requieren adaptación. Entonces, por eso vemos cambios en la forma de interactuar de Estados Unidos, de la China, de Rusia e Irán, como lo vamos a ver de manera detallada. Permanentemente están adaptando a ese estado final, que son sus intereses, las estrategias. Y el éxito de la competencia estratégica requiere de la aplicación de todos los elementos del poder, no solamente el elemento militar disuasivo, sino también el elemento económico, que es lo que estamos viendo aquí por parte de China, elementos comunicacionales y otras áreas, como ustedes se van a dar cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, el término competencia estratégica tiene 4 elementos esenciales. Vamos a descomponer ese término competencia. Primero, intereses. Esos intereses son los que definen los estados. Son esos conceptos que una nación valora y que los protegen o los van a conseguir con respecto a otros estados. La influencia es el poder causar un efecto de forma directa, o indirecta. Un actor puede acumular, gastar o perder influencia. La ventaja es la superioridad de posición o condición. Entonces se crea también por esa influencia que se ha ido acumulando. Y el apalancamiento es la aplicación de la ventaja. Entonces, de manera general, un Estado lo que primero en su juego de competencia estratégica busca es ejercer influencia para causar un efecto indirecto o intangible. Entonces tenemos ejemplos de estados que tienen una gran capacidad de influencia en el seno de algunas organizaciones, en la OEA, en la ONU, etc. Esa influencia puede ejercerla de manera directa, indirecta o intangible. Y la ventaja es esa superioridad que va ganando, esa acumulación de influencia hacia un efecto deseado, y se materializa mediante ejercicio de instrumentos de poder como la diplomacia, la información, el poder militar y el económico. Entonces aquí hablamos de la ventaja que tiene un Estado con respecto a otro desde el punto de vista militar, económico, diplomático, información. Y el apalancamiento ya es el uso, ya es la aplicación de esa ventaja para lograr un efecto o explotar una oportunidad. Eso de manera general es como nos describen que es la competencia estratégica que estamos viendo aquí en América entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán. Siguiente, por favor, Miguel. Miremos cada uno de esos actores estratégicos que están en competencia. En primer lugar, Estados Unidos. Estados Unidos durante los últimos 2 siglos pues se sintió tranquilo porque aquí en América estaba libre la presencia de las grandes potencias, de sus grandes rivales, y Estados Unidos pues siempre lo fue durante estos 2 siglos el socio comercial y el principal de seguridad. Recordemos la doctrina Monroe, todo lo que significaba bajo este precepto acá en América desde los Estados Unidos. Y los Estados Unidos aplicaba, tenía en cuenta siempre ese término que era la
negación estratégica. Esa negación estratégica se proponía impedir que rivales poderosos se afianzaran aquí estratégicamente en América Latina. Sin embargo, en estas 2 últimas décadas, las prioridades de los Estados Unidos en el campo externo se alejaron acá de la periferia cercana y se centraron en el Medio Oriente, causándose, entre comillas, una especie de descuido con respecto a lo que pasaba aquí en América. Y al mismo tiempo Rusia pues iba recuperando un lugar en el escenario mundial y la China iba liderando un camino desde el punto de vista comercial y de infraestructura, que es lo que estamos viendo hoy día. Siguiente, por favor. Miguel, siguiente ayuda. Pero ¿qué le pasó a los Estados Unidos cuando hablamos que se descuidó? Ellos llaman puntos ciegos. Se le crearon puntos ciegos desde la década de 1990. Los problemas de seguridad aquí en la región han adoptado la forma de violencia relacionada con las drogas, la delincuencia descontrolada. Y para los americanos era un problema interno acá en América de orden público, pero para ellos no tenía relevancia geopolítica, a pesar de que tenía influencia desde el punto de vista del orden interno allá en asuntos de las drogas, las pandillas, el lavado de dinero, pues no tenía carácter geoestratégico y geopolítico lo que estaba pasando aquí en el resto de países como Colombia, como Perú, como Bolivia, con respecto al narcotráfico. Y para los americanos, la naturaleza mayoritariamente democrática de la región ocultó la gravedad de los retos subyacentes. Es decir, que para los americanos el hecho de que por vía democrática aparecieran gobiernos de izquierda, pues para ellos no fue una preocupación mayor, porque desde el punto de vista de democracia eran elecciones que se llevan a cabo de manera continua y democrática, obviamente con excepción de Cuba, con excepción de Venezuela y con excepción de Nicaragua. Para ellos el resto todo era democracia, pero no sabían lo que estaba cocinando con la llegada al poder de estos nuevos tipos de gobiernos de izquierda. Siguiente, por favor. Antes del 11 de septiembre del 2001, el gobierno en ese momento, el segundo gobierno del presidente Bush, había anunciado que le iba a dar prioridad a las relaciones con América Latina. Pero ocurrió el 11 de septiembre y todo el esfuerzo y la atención se fue en la guerra contra el terror. O sea, que desvió la atención que estaba y que iban a fortalecer aquí y se fue para el otro lado del mundo. Hoy en la actualidad los recursos de atención de los Estados Unidos entonces se han visto absorbidos pues por la agenda política exterior, que está colmada para ellos en cuanto a la inestabilidad actual en el Medio Oriente, en África, lo que está pasando con Rusia, ese carácter revisionista, y con respecto a lo que sucede en este caso con Ucrania, las crisis nucleares que se le reviven con respecto a Corea del Norte, el ascenso a China como potencia regional y cada vez más global, y los acuciantes problemas que plantea el cambio climático, las pandemias y otros desafíos transnacionales. Todo esto ha hecho que se haya producido una especie de descuido. Siguiente. Pero cada uno de los siguientes, ayuda por favor, cada uno de los competidores desarrolla una serie de estrategias, tanto Estados Unidos, China, Rusia e Irán, aquí en América. Miremos qué viene haciendo los Estados Unidos desde el punto de vista de ayuda militar. Entonces, a diferencia de otras partes del mundo, pues aquí en la región no tenemos conflictos militares activos, ni es un semillero de extremismo como el Medio Oriente y África. Pero sí, obviamente tenemos una afectación grande en violencia y crimen. 75 de los 107 programas mundiales de asistencia que tiene Estados Unidos en seguridad operan aquí en América, muchos de ellos sobre planes piloto.
Estados Unidos actualmente trabaja con las fuerzas de seguridad de casi todos los países, con excepción de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La asistencia, pues, todos la conocemos, es suministro de armas, capacitación de habilidades militares, construcción de bases, ejercicios de entrenamiento, etc. Esto en aspectos militares por parte de este competidor aquí en América. Siguiente, por favor, Miguel. En cuanto a ayuda social, pues la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es la que se encarga de llevar hacia cada país, de distribuir una ayuda de carácter no militar en aspectos como gestión de la migración de las Américas, fomento de la creación del empleo, fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y promoción de avances agrícolas. Aquí entonces creo que todos hemos de alguna manera observado, y quienes tuvimos en servicio activo pues alcanzamos a trabajar este aspecto de la ayuda social de Estados Unidos a través de USAID. Esto hoy día se mantiene en casi todos los países, con excepción de los 3 que son autocráticos. Siguiente, Miguel. Eso en ayuda social. En agenda económica y comercial, pues los Estados Unidos es el mayor importador del mundo y el segundo mayor exportador de bienes, así como el mayor importador y exportador de servicios comerciales. Es el principal actor en materia de comercio e inversión extranjera directa en América Latina. Es decir, es el primer socio comercial de la región, seguido por China. El porcentaje de exportaciones latinoamericanas destinadas a Estados Unidos cayó del 58% al 43%. Esto es un factor crítico para los Estados Unidos. Se ha ido debilitando ese comercio, si bien aún es el primer socio comercial de la región, pues va en descenso. Y la China pasó a ser el segundo. Entonces, ese debilitamiento del 58 al 43, en gran mayoría, lo ha ido ocupando y va avanzando la China. En este momento, una de las mayores prioridades de Estados Unidos en Latinoamérica es afianzar los vínculos económicos con la región para contrarrestar la influencia de China. Esto, repito, son tomados de manera oficial de documentos del Departamento de Estado. Siguiente. Pasemos a la mayor preocupación de los Estados Unidos, la competencia estratégica que desarrolla China aquí en América. La República Popular de la China tiene los recursos, tiene la capacidad y cada vez más el deseo de cambiar el clima general de las relaciones hemisféricas. Como parte de la estrategia para aumentar su influencia, apoya modelos políticos que son hostiles a los intereses de Estados Unidos, al tiempo que corteja a los aliados tradicionales de este. O sea que aquí es una doble jugada, un doble juego que los chinos, la República Popular de la China, discúlpenme, desarrolla. Apoya a los 3 estados, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también se corteja, como lo dice la ayuda, con los socios de los Estados Unidos, aplicando lo que llamamos el poder blando. Siguiente, por favor. La influencia económica de la China aquí en América es el aspecto más destacado. Aprovecha su enorme mercado interior y los vastos recursos financieros para acercar a los países de la región. Esa presencia que estamos viendo, y la vemos aquí claramente en Colombia, en ascenso por parte de las empresas chinas. Es el segundo socio comercial de la región, después de los Estados Unidos. Y este es un punto de interés. Se ha vinculado estrechamente con la mayor potencia económica fuera de Estados Unidos, que es Brasil. Aquí hay una relación comercial muy importante en ascenso. La financiación del 2005 al 2020 es de 440.000 millones de dólares. Eso tanto en inversión como en construcción. Esas construcciones de infraestructura de doble uso
acuerdos para construir o ampliar puertos de aguas profundas, plantas de purificación, puertos. Construyeron una estación espacial operada por el Ejército Popular de Liberación en la provincia argentina de Neuquén. Allá están en Argentina. Hay una creciente asociación con Panamá que podría acabar dando lugar a un acceso preferente. Eso por dar cuenta de unas de las tantas desarrollos en infraestructura que están desarrollando acá en casi todos los países de la región. Siguiente, por favor, Miguel. Ustedes seguramente han profundizado el tema acerca de la iniciativa de la franja de la ruta, el BRI, la nueva ruta de la seda, que es un propósito de infraestructura global, una red que desde hace unos 15 años se propuso desarrollar la República Popular de China, y lo que hace es crear toda una red de infraestructura de puertos, de carreteras, de aeropuertos, de ferrocarriles a lo largo de lo que antes era la ruta de la seda. Pues aquí en América hay 19 países que han firmado con ABRI, porque pues hacen parte de esa extensión global de esa red de infraestructura. Entonces miren cómo logró adherir 19 países de la región a este macroproyecto de infraestructura global, la China. Siguiente ayuda, por favor. En colaboración militar, es un aspecto creciente por parte de la República Popular de China en la región. Venta de armas, entrenamiento militar, apoyo técnico militar, y esto le permite establecer relaciones estratégicas clave. En cuanto a lo que denominamos el poder blando, aplica estas capacidades para hacer que su creciente influencia parezca menos amenazadora. Los medios de comunicación controlados por el Estado, tanto escritos como radiales y de televisión, pues informan diariamente en español y en portugués. A través de esto, pues, están enviando todo tipo de mensajes a esa audiencia que se conecte, repito, tanto por televisión como por la radio. Y lo que denominamos la tecnología compartida es un método de influencia en América Latina. Recordemos este monstruo que es la Huawei, que es uno de los líderes de telecomunicaciones del mercado de dispositivos móviles del hemisferio. Y a través de esa tecnología, caso como el de Venezuela, donde se inspiró ese sistema de crédito social donde aparece la identificación nacional. La tecnología de vigilancia incluye a las ciudades inteligentes. Aquí todo para decirles que esa tecnología compartida se está dando aquí en algunos países de la región. Y la exportación autoritaria, que se denomina así porque hace referencia a que muchas de estas iniciativas están vinculadas a un aspecto final y crítico, que es el compromiso de China en América Latina, esfuerzos por exportar su modelo autoritario y su tecnología represiva. O sea que ese poder blando, pues finalmente tiene como propósito exportar estos sistemas autoritarios en el largo plazo. Pasemos al segundo competidor de los Estados Unidos, que es Rusia. Por favor, Miguel. En cuanto a Rusia, que es la segunda preocupación de los Estados Unidos, porque en este momento la mayor es la China, pero en segundo puesto está Rusia, que tiene pues un poder más limitado en aspectos económicos. Socava los intereses de los Estados Unidos en determinadas áreas, en lugar de hacerlo de forma sistemática y generalizada. Desde principios de la década de los 2000, Rusia ha expresado públicamente su interés en ampliar su presencia en la región, y en el concepto de política exterior de la Federación Rusa del 2016 proclama que Rusia sigue comprometida en el fortalecimiento integral de las relaciones con los estados de América Latina y el Caribe. O sea que para Rusia es un interés
geopolítico su presencia e influencia aquí en la región. ¿Y cómo la hace? Siguiente, por favor. Desde el punto de vista militar, apoya a los regímenes no liberales con asistencia militar a través de la venta de armas, apoyo técnico, entrenamiento y visitas militares. Todo el armamento de Nicaragua es ruso. Las alianzas militares rusas en el hemisferio occidental le permiten tomar represalias, le permiten tomar acción. Miremos lo que pasa allá en las Naciones Unidas desde el punto de vista de los 5 que componen el sistema de seguridad. Entonces aquí se gana los votos para que no sea allá, digamos, del punto de vista acusado o por lo menos apoyado. Entonces le permite tomar este tipo de acciones ganándose acá la acción de muchos de estos estados. En cuanto al apoyo financiero, siguiente por favor. Apoyo financiero y reducción de sanciones. En el ámbito económico, Rusia no es tan sustancial como lo es China aquí en el hemisferio, pero no obstante desempeña un papel importante proporcionando apoyo financiero a los gobiernos y ayudándoles a eludir sanciones. Caso Venezuela, haciendo préstamos para que no obtenga sanciones, al igual que China. Rusia concede préstamos con pocas condiciones y con mucha flexibilidad en su reembolso. En cuanto a la legitimidad diplomática, la China proporciona al ALBA legitimidad diplomática y cobertura en la escena mundial. Para esto, el puesto permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le da capacidad de bloquear los esfuerzos a la comunidad internacional para exigir responsabilidades a los gobiernos de la región por violaciones a los derechos humanos o fraude electoral. Entonces aquí se crea una sociedad entre este bloque apoyado por Rusia para evitar y eludir todas estas acciones o posibles sanciones por violaciones de derechos humanos o fraude electoral. El apoyo diplomático fluye en ambos sentidos. Al proporcionar cobertura diplomática a gobiernos autoritarios, Rusia puede obtener apoyo de sus políticas revisionistas. Bueno, creo que todo esto pues, lo hemos observado, pero todo tiene un objetivo. No se da así por nada, es porque hay un propósito de este actor estratégico en esa competencia que desarrolla aquí en el hemisferio. Siguiente, por favor. En desinformación y propaganda. Atrás, por favor, Miguel, que se pasó una. Bueno, siguiente. Y por último, el tercer competidor que hace presencia aquí en la región, pequeño pero no despreciable, es Irán, que no tiene capacidades económicas o militares como lo es China y Rusia, pero ejerce influencia a través de relaciones amistosas con varios gobiernos de la región, especialmente con Venezuela, que es el socio más cercano, y también tiene relaciones con miembros del ALBA. La conexión con Irán del grupo Hezbollah pues hace que sea de la máxima atención esa presencia. Todos sabemos que el grupo Hezbollah tiene presencia aquí en la región, la parte sur de Latinoamérica, ya en el área tripartita de Argentina, Uruguay y Brasil. Y el tema del Hezbollah, la presencia aquí en América es desde el punto de vista de narcotráfico. Irán carece de poder para plantear un desafío estratégico de envergadura, sin embargo puede aumentar la inestabilidad y reforzar actores que amenazan los intereses de la región. Entonces, esto de la competencia estratégica lo trae porque pues lo que está sucediendo en aumento, en crecimiento esta competencia estratégica aquí en nuestros países
es porque obedece precisamente a unos intereses. Y el competidor que siempre ha estado aquí, que es los Estados Unidos, pues se siente que está siendo invadido, si así se puede decir, por cuenta de esos tres. Y ese descuido que se produjo durante tantos años, pues está tratando de aliviarlo. Por eso vemos tanta delegación y tanta presencia del gobierno de los Estados Unidos aquí en América. La general Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur, pues la vemos casi que con unas misiones diplomáticas permanentemente en los diferentes países. Esta general, que es la que le corresponde desde el punto de vista militar, Latinoamérica, pues de manera permanente con los presidentes y en las altas esferas está haciendo este interrelacionamiento, y no es más que es para aplicar lo que recientemente en la política de los Estados Unidos se llama la disuasión integrada. Ese es un término que apareció recientemente para ellos, significando que la disuasión integrada es la aplicación de todos los elementos del poder de los Estados Unidos para contener toda esta influencia rusa, China, Rusia y Irán. El componente militar de los Estados Unidos, en su última doctrina hace 4 meses, en febrero, anunciaron como una de las tareas militares participar en la disuasión estratégica de todo el gobierno de manera integral para enfrentar la competencia estratégica de China, Rusia e Irán. Siguiente, por favor. Esta es la primera dinámica sobre la cual pues profundicé, que se da aquí en el continente, competencia estratégica. Pasamos de la Guerra Fría a la competencia estratégica. En segundo lugar, tenemos unas amenazas que son persistentes y que son transnacionales, que no solamente nos afectan aquí en Colombia, sino a todos y se constituyen un reto compartido para los estados. Hablamos del narcotráfico, el terrorismo, el cibercrimen, del tráfico de armas, tráfico de migrantes, blanqueo de capitales, contrabando, trata de personas, minería ilícita. Estas amenazas persistentes pues van en ascenso. Van en ascenso distintivamente de un país o diferencialmente de país a otros, unos con mayor afectación, pero aquí el tema mayor es que hacen parte de las redes, lo que se denomina la delincuencia organizada transnacional. Y aparecen unas tendencias críticas que no son desde el punto de vista militar, pero tienen afectación e implicación en todos los estados y finalmente afectan lo militar, o lo pueden afectar, y son retos compartidos para todas las naciones, también aquí en nuestro continente, como es el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la corrupción, el malestar social, la deficiencia energética, la inflación, que últimamente va a mejorar, y la recesión, que todavía no está descartada, posiblemente no se dé, pero todavía está latente. Entonces, estas son otras dinámicas que están expuestas en todas las naciones y donde hay una atención grande. Pero, siguiente, esas amenazas transnacionales, su dificultad para contenerlas, combatirlas y reducirlas se da por el auge de las redes. Si bien la globalización es supremamente beneficiosa desde el punto de vista comercial y económico, pues el lado oscuro, el lado negro de la globalización son las redes criminales que se globalizaron y que se hacen difíciles de combatir precisamente, siguiente por favor, porque trabajan en red, las estructuras en red. Hoy día las redes que se han ido mejorando, tecnificando, pues no son fáciles de combatir. Cuando se afecta un nodo, un puntico de esos que hay ahí, de una red, pues la red sigue funcionando. Miremos lo que pasó en México. El Chapo Guzmán está detenido
desde hace varios años y sigue el cartel de Sinaloa funcionando. Eso es porque las redes, aprendieron las redes del crimen de cómo organizarse, cómo repartir las funciones, la seguridad de las mismas. Y aquí aparecen las redes que son transnacionales, donde exigen de mucho compromiso entre los estados. Compromiso entre los estados que muchas veces pues se queda en convenios, en reuniones eventuales y no con la contundencia que se requiere para combatir temas como el narcotráfico, la ciberdelincuencia, el tráfico de migrantes, armas, etcétera, etcétera. Por eso los resultados pareciera que no afectaran de manera decisiva. Si bien los hay, los resultados no afectan de manera decisiva en las redes. Esta es una preocupación, no solamente para nosotros, sino en todos los estamentos internacionales. Y las fórmulas, pues, no son más que trabajar de manera asociada, mediante la cooperación, la acción unificada. Pero muchas veces se crean zonas grises por cuenta de la legislación, de la parte judicial, de la forma, de los roles y funciones que tiene cada fuerza militar en cada país. Entonces hay aspectos que en su mayoría son de la policía de los países. Nosotros aquí en Colombia, por necesidad, pues actuamos las fuerzas militares también apoyando a la policía para enfrentar estas amenazas, pero eso no ocurre en todas partes. Entonces la legislación internacional, o más bien la legislación de cada país, impide que seamos contundentes de todos los estados. Siguiente. Y la última dinámica, que es la propia, la nuestra, la que estamos viviendo aquí, que es la de seguridad, que tiene pues toda la atención en este momento y ocupa digamos que el primer puesto en el día a día en preocupación para los colombianos. Siguiente, por favor. Algunos aspectos muy generales, como para tener en cuenta y recordar. En ese contexto nacional, pues tenemos 5 grupos armados principales, lo que denominamos los GAOs, grupos armados organizados. Pero hay otros focos, que son los grupos delincuenciales organizados, que son las pandillas. Esas están contabilizadas en más o menos 1.400 pandillas. Claro que hay pandillas, una pandilla o grupo delincuencial organizado, GDO, son más de 2 personas. Así como hay pandillas grandes, pues también hay pequeñas, pero la contabilidad es grande. Entonces, tenemos 8 focos principales de presencia de grupos armados: Troncal del Caribe, Serranía de San Lucas, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Arauca, Cauca y sur del Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. En esos 8 focos se contabilizan aproximadamente 20.000 bandidos en armas, o sea que estamos con la misma contabilidad que en los años 2000, en el año 2000. Esto es lo que contabilizamos también en estas características que eran pues muy críticas cuando la FARC llegó a ese punto tan alto de tener casi 20.000 hombres en armas. Eso es lo que se contabiliza hoy por cuenta de estos 5 grupos armados. 31 de los 32 departamentos tienen presencia considerable de al menos 3 grupos armados. O sea que no se escapa ningún departamento, con excepción de San Andrés. Todos los departamentos tienen al menos 3 grupos armados al tiempo. Estos datos, que no están actualizados, son de hace un mes: 215 líderes sociales asesinados entre el 22 y 83 en el 23. Un aumento considerable del reclutamiento de forzado de menores y, tema mayor, el aumento considerable de hojas de cultivos de hojas de coca. Siguiente, por favor. Aquí ya en esta matriz tenemos la distribución de esos 5 grupos. El ELN, que todos sabemos la condición que está hoy tratando de iniciar un proceso con unos desequilibrios inmensos para el Estado, para la nación, para la seguridad. El Clan de Golfo, que no está incluido en ese proceso. El Estado Mayor Central, es decir, aquellos de las FARC que no se acogieron con el gobierno
del presidente Santos, esos son los que están hoy dándole un posible inicio a una negociación. Ya escuchamos hoy noticias acerca de quiénes van a integrar esa comisión del gobierno. La segunda Marquetalia, el señor Iván Márquez, disidencias de las FARC, que no están en el proceso, y las autodefensas de la Sierra Nevada Santa Marta. Estos no son 5 grandes grupos donde están esos 20.000 combatientes, hombres armados activos. Siguiente, por favor. Algunos datos para significar el deterioro que se nos está presentando en la seguridad. Casos de secuestro, miremos al 23, 131, esto fue al periodo de enero a abril. Hoy día, pues, obviamente el número es mayor, y el caso de extorsión, que también está disparada. Siguiente, por favor. El caso de la seguridad de las personas, el hurto disparado, el hurto a residencias, el hurto a vehículos, el hurto a comercios. O sea, casi todos están en aumento. Siguiente. Y el gasto en defensa y seguridad. Seguramente cuando se firmaron los acuerdos del fin del conflicto con las FARC, pues pensamos o pensaron equivocadamente los que estaban en el gobierno que era significancia de paz. Ya no había que seguir haciendo la inversión a la seguridad. Y eso es lo que nos tiene hoy día en aprietos. El tema es que en el año 2023 la participación del gasto en seguridad y defensa con respecto al PIB está igual que en el año 1996, 97, 98. Estamos en esas mismas condiciones para significar cómo se ha debilitando todo este fortalecimiento militar y policial. Siguiente, desde el punto de vista de recursos. Desde el punto de vista de pie de fuerza, toda la fuerza pública, incluyendo la Policía Nacional, miremos cómo del año 2014, que habían 462.000 hombres, hoy día tenemos 353.000. Y el problema sigue siendo igual o de pronto mayor por cuenta de todo lo que los indicadores y factores de inestabilidad. Siguiente, por favor. Y esa composición del pie de fuerza disgregada, hoy tenemos al Ejército Nacional en 180.000. Hace 7 años teníamos 230.000, 240.000. O sea, hoy tenemos 60.000 soldados menos. Lo mismo pasa con la Fuerza Aérea y la Policía tiene 133.000. El tema del control del territorio, pues se hace es con operaciones y con presencia. Pero la presencia esporádica, obviamente que no permite ejercer ese control. Entonces, cuando hablamos de 70.000 hombres menos en el ejército y además de la policía, pues son insuficientes para la magnitud del problema, amén de los problemas que tenemos para incorporar. Hoy día no es fácil incorporar soldados. Hay muchas exenciones y hay muchas modalidades de formas de prestar servicio. Entonces, un comandante de un distrito hoy día que va a incorporar escasamente cumple su cuota un 60%, con mucho esfuerzo 65-70%. Habiendo también tenido incorporaciones del 50%, o sea, no completamos el pie de fuerza de acuerdo a los cupos que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, respecto al tema de seguridad, sé que todos pues tienen muchas recomendaciones, observaciones. ¿Qué está pasando en seguridad? Pues lo que sí les puedo garantizar es que la fuerza militar y la policía no están dormidas, están haciendo, pero tienen que atacar muchos frentes.
Segundo, tienen confusión desde el punto de vista operacional y jurídico respecto a cuáles se les puede atacar, cuáles no se puede atacar. O sea que casi que se necesitaría que los bandidos salieran con un cartel diciendo yo soy heleno, yo soy de las FARC, yo soy del Clan del Golfo. Y eso pues obviamente imposible. Entonces aquí se crea una confusión y eso lo que hace es restringir esa capacidad. Las capacidades, en mi concepto, deberían de actualizarse. Deberían hacerse un buen ejercicio de qué es lo que se requiere para enfrentar el problema que tenemos en Colombia, pero no creo que esté pasando eso. Parece que la prioridad en la seguridad no está en el fortalecimiento de la fuerza pública, sino en lo que buenamente los bandidos en los procesos quieran suministrar. Ahí como que está centrada la seguridad que puedan los bandidos darnos por cuenta de no hacer más acciones y no como debe ser con el empoderamiento de nuestra fuerza pública. Esas, mi coronel Santamaría, son las dinámicas, complejidades que están sucediendo, fenómenos aquí en nuestro continente que hacen que sea un entorno bastante complejo. Eso es mi coronel. Muchísimas gracias, mi general. Ha sido verdaderamente extraordinaria su presentación, pero nos deja absolutamente aterrados, porque vemos que la situación que nosotros pensábamos que más o menos estaba como equilibrada, está en una desproporción absolutamente terrible, sobre todo en el campo de la seguridad. Hemos perdido seguridad a unos volúmenes verdaderamente extraordinarios. La seguridad de la gente ya está prácticamente en unos límites absolutamente inaceptables. Y resulta que no hay reacción. Estamos viendo varias cosas muy complicadas, mi general. Por ejemplo, usted dice que sí, que el ejército está haciendo los esfuerzos por controlar. Seguramente sí, pero está desmotivado. Me da la impresión de que no está recibiendo el apoyo del gobierno que requiere. Y los comandantes tampoco tienen el coraje y la decisión de abundar en ese sentido en defensa del pueblo. Creo que en eso estamos fallando tremendamente. Y además, la incertidumbre frente a la situación general del país. De manera que a mí me parece muy preocupante su presentación, mi querido general. Se le agradezco con todo corazón, pero esto nos obliga a pensar en qué podemos nosotros contribuir para que esto se pueda solucionar en algo. Es decir, qué tenemos que mover, qué tenemos que hacer para que esto se mejore. Le agradezco infinitamente su presencia y lo invito a que oiga a sus compañeros bolivarianos que deben estar también sumamente preocupados. De manera que yo invito a nuestros queridos amigos a que hagan alguna presentación en este sentido y nos ilustren algo más sobre este problema que me parece sumamente grave. Muchísimas gracias, mi general. A ver. Mi coronel Armario. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Adelante. Pues, muy interesante la lectura que nos ha hecho el señor general Juan Carlos Salazar. Es verdaderamente real, eso es absolutamente cierto y lo estamos viviendo. Lo más grave de todo, lo más grave, es que eso que nos acaba de presentar es el reconocimiento de la realidad nacional. El país está rumbo al caos. Ya estamos en un caos. Pero esto va creciendo. Las fuerzas militares
y la Policía Nacional no tienen la capacidad, hay que decirlo clarísimamente, por cantidad, yo no diría por calidad. Por cantidad es imposible que las Fuerzas Armadas controlen el país. No hay cómo controlar nada. Se desbordó el caos en cuestiones de defensa, en cuestiones de seguridad. La seguridad no existe en el país, a ningún nivel. El caos es bárbaro, es brutal, es algo que tenemos que reconocer y nombrar con las palabras convenientes y verdaderas, porque la situación está empeorando, pésimamente gobernados y sin cómo solucionar los problemas que hay. Yo veo la gran preocupación del presidente de la sociedad bolivariana de cómo influir de alguna manera en buscar soluciones para el problema. Pero como estamos, la situación se está agravando, pero a pasos agigantados. Todos los días hay más desorden, hay más crimen, hay más ocupación de áreas del país por parte de los bandidos. Es que el país en este momento está en manos de los bandidos. Ya están las autoridades, el gobierno, buscando soluciones absurdas, como pagarle a los bandidos para que no maten. Eso es incentivar el crimen, eso es aumentar la delincuencia, eso es hacer todos los días y de manera más clara imposible la posibilidad de un control a nivel nacional. De manera que esta realidad que nos ha presentado, usted no tiene la culpa, señor general Juan Carlos Salazar, es la realidad, pero necesitábamos oírla, hay necesidad de oírla, y es conveniente que esto que hoy conocemos tenga una recepción, un conocimiento más amplio en los medios para que la gente no coma cuento, como se dice vulgarmente. Nos están engañando, no tanto a nosotros como militares, que conocemos el problema, pero los civiles, los políticos están fuera de base totalmente, alegando y bregando por unas elecciones que tienen que, como están las cosas, ser un fracaso, para elegir bandidos o para elegir gente que contribuya a que el país siga en su camino hacia el barranco, porque esa es la realidad. Quisiera hablar muchas cosas, pero habrá muchas otras personas que quieren comentar alguna cosa. Pienso que con lo que he dicho, sintetizo en parte el gran problema que nos aqueja y que nos está acabando. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Ha sido fantástica su intervención. Lo felicito. Se ha captado perfectamente esta situación tan grave que nos ha presentado mi general Salazar. A ver quién más quiere decir algo. General Salcedo, presidente. A ver, el general Salcedo, adelante. Bueno, primero que todo, pues darle los agradecimientos muy, muy especiales a Juan Carlos porque ha hecho una presentación extraordinaria de un altísimo nivel estratégico y después llegó hasta la minucia de detallar las organizaciones armadas y legales que abundan en este país. Pues por algo dijo dinámicas y desafíos crecientes, porque internacionalmente cuando las potencias se están peleando, Colombia es parte de la pelea, de los apetitos que despierta por parte de Estados Unidos, que se siente poseedor de lo que hay, pero nadie se puede explicar que siendo Estados Unidos teniendo la posesión ideológica de Colombia, termine Colombia en un gobierno de izquierda, como Nicaragua o como Venezuela o como, bueno, casi todos los países de Sudamérica que fueron con la izquierda y ahora están de regreso porque la izquierda después demuestra que es peor. Entonces, es muy importante ese análisis estratégico de alto nivel
porque nos involucra a nosotros. La sola presencia de Irán aquí en el vecindario, la sola presencia de Cuba y a través de Cuba y Nicaragua de cuantos elementos hay, la presencia nuevamente del presidente de Brasil, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son dos elementos que siguen causando desasosiego y siguen formando juventudes que están allá, calladitas por allá, a veces aparecen como con unos bastones y eso es preocupante porque eh, en la misma forma como, bueno, Juan Carlos lo sabe, ¿no? Sí, Pero señor. hay unidades que fueron al reclutamiento y ya no encuentran qué reclutar. En un batallón hablábamos con un comandante de batallón y me dijo que tenía que reclutar pues una unidad fundamental, que es lo que normalmente le toca a un batallón en una incorporación. Si es de infantería son 144, si es de artillería son 125, algo así. Y entonces dijo que solo pudo incorporar 33. 33. De manera que esa incorporación está con una duda terrible porque no vamos a tener que incorporar. Y entonces crearon una cantidad de instancias, 9 instancias nuevas, en donde no se puede incorporar determinado tipo de personas. No se pueden incorporar campesinos, no se pueden incorporar indios, no se pueden incorporar negros, no se pueden, en fin, empiezan a crear excepciones y excepciones y excepciones, aparte de que la cosa de conciencia sigue funcionando en este país. Entonces, esas son formas disuasivas de complicar el problema porque los batallones no están teniendo la fuerza efectiva necesaria para poder cubrir. Yo recuerdo cuando estuve de, de comandante de brigada y entonces me quitaron los 3 batallones de infantería para crear el comando operativo de Urabá y quedé sin infantería. Y entonces el grupo de caballería estaba en misión estratégica a orden de un comando operativo que habían creado en La Guajira. O sea, tampoco tenía la caballería. Entonces los ingenieros también los pasaron a hacer obras importantes en ese comando específico allá en La Guajira. Entonces todo lo que tenía yo era el batallón de policía militar y el batallón La Popa, que es un batallón pequeñísimo, pequeño. Realmente 4 o 5 pelotones era lo que podía aportar la popa para poder actuar. De manera que me tocaba usar un batallón de contraguerrillas que tocó reorganizarlo y reajustarlo y quedó reducido como a 60 hombres. Entre eso y los 2 o 3 pelotones que sacábamos de la popa para cubrir toda la jurisdicción de la Cuarta Brigada. Entonces, yo sí sé lo que es pasar hambre de tropa. Entonces, es muy difícil que se puedan cumplir las tareas por parte de las unidades tácticas si hay una disminución impresionante por virtud de la mala incorporación que se está provocando. Ahora bien, ¿a qué puede llevar eso? A que no haya la capacidad suficiente para atender los problemas de cada jurisdicción. Porque hay batallones que tienen unas jurisdicciones muy grandes, esas unidades tácticas que están por los llanos, por ejemplo, o por el Caquetá o por el Putumayo, bueno, usted conoce mejor, Juan Carlos, que yo, esas inmensidades territoriales. Pero paralelamente con eso hay un contrafome que es que hay una cantidad de gente que anda con bastones por ahí haciendo presencias raras que lo preocupante es que de pronto vaya a dársele como se le dieron en Venezuela armas a 100.000 hombres. Y entonces pasaremos nosotros en desventaja porque los grupos subversivos que hay y los grupos criminales que hay están siendo manejados por un alto comisionado de la paz que es de baja condición en todos los sentidos. Entonces el tipo, lo último que decidió fue irse a Medellín a meterse con los grupos urbanos de Medellín, por Dios.
Sí, no hace mucho, bueno, hace unos 10 años que estaba precisamente este político nuevo de Antioquia siendo alcalde y fuimos con la Comisión de Conciliación allá y yo le dije al secretario de gobierno por alguna cosa, hombre, ¿me puedes ayudar? Tengo una familiar por aquí para, para que se graduó ya y necesito ponerla a trabajar. Dijo, la esposa del alcalde es la que manda aquí en esta vaina. Y, y en otro concepto que me dijo, pero bueno, menos mal que Medellín está en paz. Dijo, es la paz de Don Berna. Así, la paz de Don Berna, de manera que lo que está este muchachito loquito de alto comisionado de la paz es irse para Medellín a manejar eso. Vea, eso no lo manejan ni ellos mismos. Tanto que hay terrazas y, bueno, allá hay una cantidad de cosas, pero Don Berna era el que manejaba eso porque o le obedecían a Don Berna o aparecía muerto. Pero en Buenaventura, usted sabe, el terrible problema y los dejaron quietos un ratico y se volvieron a revolverar y le tocó al presidente y al ministro ir a hacer allá y meterle un poquito de tropa, pero la tropa no alcanza para cubrir los espacios conflictivos que hay. De manera que muy importante la conferencia desde el a más alto nivel de estratégica mundial, las cosas que hay sobre los intereses, las influencias, las ventajas, los apalancamientos. Esos son conceptos universales que quienes hemos pasado por la Escuela Superior de Guerra, pues sabemos que se trabajan, pero el panorama mundial es muy cambiante cuando nosotros vemos que, que Corea del Norte está lanzando cohetes y está lanzando cohetes y cohetes y cohetes al mar de no sé dónde y tal y cual, en el peligro de que la China vuelva a recuperar la China vecina. Eso es un problema grave. Eh, la situación de Corea del Sur con Corea del Norte está que en cualquier momento se incendia eso y hay gente interesada en hacerlo. De manera que la potencia y las armas nucleares están que con una amenaza y cada vez que Putin se siente medio presionado, habla de el empleo de las armas nucleares. Ese conflicto de Ucrania está ya demasiado largo y allá está Biden por allá por esos lados tratando de ver y con la OTAN buscando a ver si la pueden afiliar a Ucrania para que el otro respete por lo menos la unidad de la OTAN. De todas maneras, Juan Carlos Salazar, extraordinaria tu conferencia, sabía que era así. Mil gracias. Como vicepresidente de la Sociedad Bolivariana me declaro gratamente complacido con tu presencia acá. Mil gracias. Gracias, mi general. Gracias. A ver, almirante querido Luis Carlos Jaramillo. Adelante. Gracias, doctor Santamaría. Mis sinceros agradecimientos al señor general Juan Carlos Salazar por su conferencia, que fue muy puntual, muy interesante. Yo tengo algunas dudas generales, no sobre la conferencia en sí, que la vi muy completa, sino sobre el panorama mundial. ¿Qué es lo que qué es lo que está pasando? Los Estados Unidos hace unos años, ya bastanticos años, cuando Henry Kissinger estaba en su apogeo, le preguntaron directamente por qué los Estados Unidos no tenía dentro de sus prioridades a la América Latina. Y Kissinger, ni más ni menos, dijo, hombre, un continente que no ha dado un nombre importante, ni ha dado un acontecimiento importante que haya cambiado la historia de la humanidad, no merece estar dentro de los parámetros de la primera prioridad de los Estados Unidos. Eso causó, pues, ustedes recordarán, protestas y cosas que, como todo lo nuestro, queda en simple
en simple hablar, pero nada definido. Pero verdaderamente los Estados Unidos, el único lugar estratégico que ha cuidado es el Caribe. Y en este instante, no sé por qué motivos, el Caribe lo ha descuidado. Y lo ha descuidado tanto que ha permitido verdaderamente la gran penetración de China y de Irán, como bien nos lo dijo el señor general Salazar, especialmente por Venezuela. Pero por Venezuela están entrando y están entrando fuerte. Y China económicamente muy, muy, muy fuerte. Pero el señor general Salazar nos decía de la gran proporción entre la ayuda militar que tiene Estados Unidos hacia los países latinoamericanos, un porcentaje altísimo. Pero ese porcentaje es en programas. En dinero, ¿cuánto es? Estoy absolutamente seguro que ese en dinero, esos programas no representan el 10% de la ayuda militar que los Estados Unidos le da al resto del mundo. Entonces, pues son asuntos como de adorno y verdaderamente los Estados Unidos no nos han tenido dentro de la prioridad que nos deberían haber tenido. Ahora, por otro lado, yo veo un problema muy grave que actualmente está teniendo los Estados Unidos y que nunca antes lo había tenido, y es desunión nacional. Verdaderamente, hoy día la división que hay entre demócratas y republicanos es inmensamente grande. Y están muy metidos con los problemas estos que también se nos volvieron un problema de orden de orden internacional, que es el cambio social. Las grandes, los feministas, que tienen razón, es decir, el feminismo no hay que oponerse a eso, pero lo que están llevando son unos extremos que no conducen a nada. El asunto de la revolución sexual en que hoy día los niños no se les pueden decir si son niños o son niñas porque son niñes, ¿no? Y hasta que solamente tengan determinada edad pueden ellos mismos decir qué van a hacer. Bueno, tenemos una serie de cambios que le están metiendo a la sociedad que lo que hacen es debilitar especialmente a las sociedades del mundo liberal. Porque en la China nadie se mete a hablar de eso. En Rusia nadie se mete a hablar de eso. En Irán menos. Pero en el resto del mundo, ahí vemos los problemas que tiene hoy día Francia. Francia incendiada sin ton ni son. Entonces hay un cambio nos han metido unos cambios ideológicos o sociales en las naciones libres que verdaderamente nos están debilitando en forma absoluta. Y verdaderamente es muy preocupante porque China sigue siendo fuerte, sigue siendo muy fuerte no solamente desde el punto económico, desde el punto militar, sino desde el punto social. Y Irán, lo mismo. Rusia la veo que desde el punto militar, su paseo que pensó que iba a hacer por Ucrania, no salió ningún paseo y verdaderamente se ve que la fuerza militar rusa, descontando el poderío atómico que tiene, pues no tiene la fortaleza que antiguamente se pensaba que podría llegar a tener. Entre paréntesis, me llamó la atención, mi general dice que esa guerra es una guerra híbrida. Yo no sé, me gustaría que me explicara por qué la denomina híbrida. Pero bueno, en fin, lo que yo veo, y digamos localmente, nosotros hemos hecho algún estudio de qué nos ha causado la inmigración venezolana en Colombia. Cómo nos ha afectado económicamente, cómo nos ha afectado socialmente y cómo nos estará afectando políticamente
esos 3 millones de tipo de venezolanos que nos mandaron? La seguridad, ¿hasta qué punto la seguridad nuestra se ha deteriorado? Hasta el punto que antiguamente yo no estoy seguro, pues siempre hemos tenido rateros y robaban, pero no mataban. Y hoy día estamos en el problema que matan para robar. ¿Qué influencia ha tenido esa inmigración venezolana de 3 millones de personas acá en ese comportamiento de la sociedad colombiana? Y nos da pena decir, nos prohíben decir que son venezolanos y entonces decimos que no son venezolanos, que son extranjeros. Hombre, debemos ser un poquito más fuertes en nuestro pensamiento y en nuestra forma de expresar los problemas que tenemos. En fin, de todas maneras, pues a grandes, ese es mi comentario general. Y nuevamente mis felicitaciones al señor Juan Carlos, al mi general Juan Carlos Salazar, por su magnífica presentación. Muchas gracias. Gracias, señor almirante. Muy amable. Gracias, almirante. Muy interesante su planteamiento. A ver quién más quiere decir algo. Es que el tema es caliente. A ver, Andrés Gómez, adelante. Gusto, mi general, el doctor general Salazar, mucho gusto. Andrés, buenas Bueno, tardes. primero que todo, asombrado el diagnóstico, no solamente al interior, sino al exterior. Me parece que hay una soberanía compartida en estos temas y lo que más me preocupa es que hemos pasado al miedo. El miedo se ha convertido en una estrategia para doblegar el pensamiento republicano y especialmente para destruir la Constitución. Yo quisiera que me dijera si estas presiones societales, especialmente los movimientos demográficos, las demandas en materia de educación, salud, la depredación del medio ambiente, todos los diagnósticos que usted hizo de los factores criminológicos o diferentes generaciones de violación a la Constitución y a la ley, están socavando desde el miedo el modelo democrático y republicano. Muchas gracias, mi general Salazar, y felicitaciones. Andrés, gracias, gusto verlo. Muy Andrés. bien. Gracias. Adelante, mi general. ¿Quieres contestar? Sí, dos cosas, el coronel. Simplemente me preguntaba lo de la guerra híbrida, ¿por qué lo que está en Ucrania se denomina guerra híbrida? Guerras híbridas son aquellas donde no solamente está el factor militar, sino de otra naturaleza. No es una guerra convencional de un ejército regular. Entonces, ¿qué aparece en la guerra de Ucrania? Aparecen otros elementos como ese grupo Wagner, que son paramilitares. Aparece un componente del punto de vista del uso mediático de todos los instrumentos para crear desinformación. En algunos casos la población no se aísla, entonces la población pasa a ser un factor de diferente naturaleza militar involucrada en esta guerra. Eso es lo que se denomina guerras híbridas, donde además de lo militar aparecen otros factores. Y referente al tema, el miedo asociado de pronto a la desesperanza, es lo que no hay que dejar avanzar. Estamos en un umbral crítico. Empezamos el umbral crítico. Ya empezamos a avanzar en el problema del umbral crítico. Es que a medida que uno avanza más, puede llegar a un punto de no retorno. Y yo creo que los colombianos son conscientes de eso, somos conscientes de eso, y por eso es que hoy día, pues, yo creo que desde el punto de vista de la institucionalidad que es independiente del gobierno, pues se están colocando también ahí todo este sentido. Está hablando de las altas cortes, que han dado pues muestra de no estar alineadas, algunos sectores del Congreso, medios de comunicación que antes veíamos muy amañados, hoy los vemos haciendo pronunciamientos enérgicos y también llenos con mucha valentía. Vemos mandatarios como el del Meta y otros con un gran valor civil
mostrando realidades y soluciones, digámoslo así, advirtiendo. O sea que lo que yo pienso que está pasando es que ese miedo que estaba empezándose a tejer, pues ya como que empieza a volverse una alerta y una sensibilidad. Esa marcha que hubo el 10 de mayo, pues nació, y mire cómo se formó y se masificó. Ahora el 19 de julio, la otra semana, esos mismos que convocaron a esa marcha, que son personas de la Reserva Activa, ya lo hicieron más organizadamente, ya lo tienen a nivel nacional y recibieron el apoyo, recursos. Para el 10 de mayo pasado no hubo ningún recurso, para este recurso, o sea que ya la parte empresarial, no digo toda porque hay una parte empresarial que es acomodada, pero hay algunos que sí están sensibilizados, están aportando. Las elecciones de octubre serán pues decisivas para el futuro de la nación. Creo que en eso somos conscientes y pues aquí aparecen varios factores. Aparecen los de la oposición, o sea, los que estamos acá de este lado, aparecen allá los alineados con el gobierno y aparece el crimen organizado que hay que tenerle temor. La oposición no tiene dinero. Los alineados con el gobierno pues seguramente lo tienen y están aprovechando ahora seguramente y lo aprovecharán recursos del Estado para seguir esa línea. Pero aquí lo más peligroso son los dineros del crimen organizado, que es un tercer actor para estas elecciones. Y eso hay que ponerle, pues, la lupa. Me imagino que esa preocupación tiene que conllevar acciones, pero lo muy riesgoso para las elecciones, la presencia de estos grupos armados del crimen organizado por cuenta de el dinero que manejan. Entonces, en ese umbral crítico en el cual ingresamos hace rato y estamos avanzando, a veces parece que se frenara, aparecen luces, pero lo que tenemos que hacer todos los colombianos es no seguir avanzando hacia allá, no darnos llenar de miedo, de desesperanza colectiva, pues porque es peligrosísimo. El tema de las Fuerzas Armadas, Fuerza Militar y Policial, indudablemente es la mayor preocupación porque una fuerza debilitada y en este caso avanzando hacia ese umbral crítico, porque la fuerza militar sí, en verdad que avanza hacia ese umbral de manera sistemática, porque así fue planeado seguramente, pues hay una preocupación de todo el mundo. Estamos haciéndole ver allá a los activos, hemos tenido reuniones con ellos, estamos aprovechando a terceros que de manera indirecta, senadores amigos, a personas que en el Congreso pueden levantar la voz y advertir por todos los medios. Se está buscando que el debilitamiento de las fuerzas militares, que es el sostén de la democracia, el sostén de Colombia, pues no llegue a esos extremos del punto de no retorno, que es preocupante, claro, pero no nos dejemos llevar del miedo, ni del temor, ni las esperanzas. Eso es todo. Andrés y señor Almirante, mi coronel. Gracias, Miguel. Muy interesante el punto de vista, pero en realidad sí hay mucho temor, hay mucho terror, porque estamos sintiéndonos en una situación sumamente difícil, lo que usted llama el riesgo y la zona de riesgo, es que es sumamente grave si nosotros sentimos que el ejército no está preparado para defendernos. Ahí es donde estamos sufriendo todos. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no me parece? A ver, ¿quién quiere decir algo? Yo creo que las fuerzas militares sí están preparadas. Lo que no está preparado es el sistema jurídico con el cual las fuerzas militares y de la Policía Nacional tienen que enfrentar la problemática de la violencia en Colombia. Claro, es otro punto de vista muy cierto, que es una corte que no responde a las necesidades del país. Entonces sí estamos peor todavía. Porque si la justicia no opera, entonces ahí sí la cosa se pone sumamente complicada. Es decir, es muy preocupante la situación. Sí, señor.
A ver quién otro quiere decir algo. Bueno, Carlos Pulido, adelante. Sí. Me excusan si no tengo el micrófono, no me ven, estoy por celular y he tenido dificultad un poco para las comunicaciones, pero sí quería comentar algo al respecto, saludando al señor general Juan Carlos Salazar, felicitarlo por traernos a colación esta realidad tan crítica que vive el país y bueno, internacionalmente igual, y a todos los que han intervenido, que han enriquecido la, la presentación muchísimo porque cada uno ha expresado lo que ve, lo que siente, que también es la pura realidad. Yo quisiera referirme a, a un tema que es de tipo constitucional y de tipo jurídico para el país, donde tiene que ver el Congreso de la República y donde tiene que ver la justicia, empezando por la Corte Constitucional y demás organismos que tiene el Estado, básicamente. Yo pienso que la Corte Constitucional, Consejo de Estado y las altas cortes tienen que tener un amplio respaldo de toda la comunidad nacional, porque ante las demandas que se han venido haciendo y esperamos que sean muchas más, que son muy acertadas y que tienen un basamento constitucional y jurídico, ellos tengan que resolverlas. Pero ellos también necesitan el apoyo de toda la comunidad, pues para que se sientan seguros cuando están expresando sus sentencias a este respecto. Ejemplos, por ejemplo, que se pueden dar es cuando eh, la Constitución habla de la fuerza pública que puede tener únicamente a las fuerzas militares y la Policía Nacional. La Corte tiene que pronunciarse a ese respecto, que no se deben admitir otro tipo de organización en seguridad. Ese es un tema que vale la pena estar todos muy, muy atentos y pendientes. Y de la situación de los dineros que se puedan invertir, que son multimillonarios, que pasan billones de pesos para crear algunas guardias de las que continuamente están, o para destinar el erario público en actividades que no son absolutamente legales de ir contra la misma Constitución. Son ejemplos de muchos que se podrían sacar y que diariamente salen en la prensa, en la radio, en la televisión. La situación que estamos viviendo en alguna forma tiene que ver con el Congreso de la República, porque las normas que han expedido es para autorizar y para darle legalidad a las actuaciones del gobierno. Eso también hay que analizarlo muy a fondo y saber qué es lo que ha pasado y cómo se va a seguir resolviendo. Quiero decir con esto que las altas cortes, es decir, la rama jurisdiccional y que la rama legislativa tienen el sartén por el mango y han incurrido en algunas inexactitudes o no se han pronunciado debidamente, y es la que nos tienen en este tema. Para resumir, lo que quiero decir es que no solamente lo que hablemos de la fuerza pública y de la problemática, sino el menor está en el Congreso de la República y en las altas cortes. Y a nivel internacional es importante, digo, que se haga saber todos la problemática y los desafueros que se vienen presentando en el país,
ir contra las leyes, contra la Constitución, contra la moral, contra el derecho, contra todo, que el mundo tiene que conocer también estos aspectos. ¿Qué he tratado yo de decir en esto? Que tenemos unos actores como es el Congreso y la, y la parte judicial, que tenemos que hablar a ese respecto. Y un tema muy importante es, pues, naturalmente la fuerza pública, que ha venido siendo atropellada su misión constitucional. Eso también va en contravía de lo que dice la Constitución y que la están violentando y también caben los aspectos para que el Consejo, la Corte Constitucional falle al respecto. Por eso decía yo que hay que apoyar esto. De otra parte, pues también tenemos que la justicia ha estado muy atenta, en este caso con la Fiscalía, pues para hacerle frente a las cosas y que me parece que hay que poner mucha atención. En cuanto a la Policía Nacional, también ha venido siendo disminuida grandemente, no solamente en la base, sino en la cúpula, o sea que los mandos que tenía han sido severamente castigados porque la experiencia que se tenía, pues ahora ya no se tiene, al igual, y en cierta forma alguna desmoralización. También se tiene el complique que los que quieran ser policías va a ser muy difícil porque un trabajo que realizaron eh, la, la izquierda, por darle un nombre, fue desprestigiar la fuerza pública y la Policía Nacional. Entonces la gente tampoco se quiere apuntar a este tema cuando tienen que trabajar día y noche, las 24 horas y expuestos a toda hora a, a perder la vida, las lesiones personales, a los secuestros que hemos visto. O sea, la situación que se ha dicho aquí en esta sesión tan interesante es la cruda y cruel realidad que está viviendo el país. Pero también hay que dar mensajes que debemos tener un congreso y hay que saber con quién se habla, tenemos que tener unas cortes también empoderadas, tenemos que tener una justicia que se hace respetar y apoyar nosotros todo lo que se pueda a los empresarios, que no queremos que se vayan del país. O sea, es un problema muy delicado, crítico y complejo que uno no sabe por dónde tomarlo, pues para ver cuáles son las reales soluciones. De todos modos, debemos confiar en que nuestra fuerza pública sigue siendo la garante de la democracia y de la seguridad en Colombia, y que sabemos que están trabajando con dificultad, pero que no van a bajar la guardia y también tenemos que apoyarlos y empoderarlos infinitamente todo el país alrededor de la fuerza pública. Por eso esta marcha que se tiene programada para el 19 me parece que es vital. Pues podríamos hablar de muchas cosas porque están en el orden del día de todo el país y la estamos sufriendo todos. Pues sería un comentario muy general al respecto que se me ha ocurrido y bueno, muchas gracias por atender a estas inquietudes y reitero mis felicitaciones al señor general Carlos y a todos los que han intervenido que han enriquecido toda esta temática. Y al doctor Miguel Santamaría, muchas gracias. Esto era lo que quería decir. Gracias, mi general Pulido. Gracias, mi general Pulido. Ha sido muy brillante su intervención. No, con mucho gusto. Es el sentimiento que sale a flote. Pero es que lo importante es que se pueda comunicar esto. Acuérdense que afortunadamente, después de una lucha tremenda, estos programas están llegando ya a más de 1.000 personas. Esto es un mensaje en que hay que insistir
en que primero que todo tenemos que fortalecer la solidaridad de la gente que está en contra del desorden y de la corruptela que estamos viviendo. Es que el problema es que se nos está deshaciendo el país, pero de arriba para abajo. Eso es una cosa verdaderamente vergonzosa. Es decir, que en este momento estás dando ejemplo de fortaleza a los pobres y los que están abandonados frente a la indolencia que se está viendo en todos los círculos altos. Es que la gente no está participando. Es una cosa muy complicada y la situación está muy difícil. No, queda pues agradecerle en el alma a mi general Salazar por esa extraordinaria conferencia que nos ha regalado en el día de hoy. Tenga la seguridad de que no es una sola información magnífica que nos ha traído, sino el despertar de una inquietud muy profunda y sobre todo que tiene que manifestarse en hechos. No sé cuáles. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero de alguna forma tenemos que buscar la manera de incidir en estas circunstancias. No despreciamos los 1000 oyentes que tenemos. Hagámosles llegar el mensaje de que estamos en peligro, que hay que organizarse, que hay que solidarizarse con las fuerzas militares, respaldarlas y protestar porque las estén golpeando. ¿Quién está defendiendo a las fuerzas militares? Nadie. Comenzando por el ministro que no hace más que darles palo. Eso es una vergüenza. Eso le está doliendo a la gente. Sin embargo, no pasa nada. Esto es sumamente grave. Porque estamos quedando indefensos. Acuérdense que donde nos fallen las fuerzas militares quedamos en el nudo mortal. De ahí no nos saca nadie. ¿Cómo hacemos para fortalecer esa acción? Que no se desmoralice en ninguna forma y que no pierda los recursos. Aquí nadie está trabajando para ellos. Eso yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer. Usemos y aprovechemos los 1000 oyentes de este programa, que ya casi llega a los 150, para invitar a la gente a que haga más sólido su respaldo a las fuerzas militares, al orden, a la serenidad, a la defensa contra esas andanadas criminales que estamos recibiendo todos los días, y sobre todo a esa acción demoledora de los izquierdistas. Es que están rebajando y moderando definitivamente la moral. Si se pierde la fortaleza para defender las instituciones, estamos muertos. De manera que esto que sirva para hacerles una invitación muy cordial a que pensemos en eso, que eso es nuestra responsabilidad. Yo creo que tenemos que salir adelante en ese esfuerzo. Carlos Pulvera, a ver, de manera que de todas maneras ha sido una reunión iluminante, maravillosa, ha sido un aporte extraordinario de nuestro general Luis Carlos Salazar, que le agradezco profundamente su presencia y la conferencia tan extraordinaria que nos ha traído, y sobre todo que nos ayude a despertar ese sentimiento de la gente para defender lo que tenemos. Es que ¿quiénes están defendiendo lo que tenemos? Hay una apatía verdaderamente terrible. Los industriales están amenazados como nadie.
los agricultores, los ganaderos, no tienen sino amenazas. El panorama es negro. Tiene que haber alguna reacción. Si no hay una reacción, nos perdimos todos. De manera que muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Un gran abrazo y un sentimiento de gratitud muy profundo hacia mi general Juan Carlos Salazar por sus magníficas conferencias y por la presencia maravillosa de todos nuestros amigos en el día de hoy en esta conferencia. Que ojalá la guardemos de recuerdo, la vamos a tratar de difundir lo más posible, porque en realidad es oportuna y utilísima. De manera que con un gran saludo nos despedimos hasta la próxima reunión. Un gran abrazo para todos.